El tema que les traigo hoy, yo lo titulé Identificados por lo que profesamos. ¿Y por qué lo titulé así? Porque realmente nosotros somos identificados por lo que profesamos. Nosotros somos identificados por lo que decimos, por cómo actuamos, por nuestra apariencia. Yo desde aquí puedo identificarlos por cómo andan vestidos, porque algunos los conozco, porque sé cómo se expresan, cómo hablan. Entonces, yo los puedo identificar por lo que veo. Pero, ¿qué tal si fuésemos identificados por lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué tal si todo lo que hay dentro de nosotros, si nuestro interior fuera expuesto? ¿Qué tal si fuésemos identificados por eso? Pero realmente no lo somos. Las únicas personas que nos identifican por nuestro interior, por todo lo que hay dentro, que nadie más ve, son Dios y nosotros mismos. Solo nosotros mismos nos damos cuenta si somos genuinos, si somos auténticos, si realmente cuando estamos hablando con otra persona estamos siendo nosotros reales, sin fingimiento. Y quiero centrarme en esa palabra genuino y quiero decirles el significado. Genuino significa, es un adjetivo que alude a aquello que es real, auténtico, que es realmente lo que parece o dice que es. Real. Yo creo que no hay que aclarar más. ¿Qué es real? ¿Qué es lo que dice que es? Como les dije, vivimos en un mundo de apariencia. Nosotros podemos usar máscaras en nuestros diferentes círculos sociales. Podemos actuar, podemos decir cosas que posiblemente no las pensamos, que posiblemente cuando estamos solos, sin fingimiento, decimos, ¿por qué dije esto? O, qué bárbaro, qué diferente me sentía cuando estaba hablando en ese lugar, o qué diferente que me sentía cuando estaba hablando con aquella persona, porque realmente aquí, honestamente, solo conmigo mismo no soy eso. Y esto es en el ámbito general, sí. Yo les estoy hablando muy general, que vivimos en un mundo de apariencias, que muchas veces lo que decimos ser no es lo que realmente está en nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros somos o no somos genuinos? Cuando no somos o no somos genuinos, cuando se habla de los que hemos decidido servirle al Señor, los que hemos decidido venir a la iglesia y algunos hemos sentido un llamado, algunos simplemente estamos aquí y ahí vamos dando pasos, conociendo al Señor, viendo lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué pasa con nosotros que estamos aquí en la iglesia ministrando su palabra, ministrando su presencia? ¿Qué pasa con nosotros cuando no somos genuinos? ¿Qué pasa con nosotros cuando lo que está afuera, lo que ustedes ven aquí, no es realmente lo que está pasando allá adentro? Que lo que ustedes ven aquí no es un producto de lo que pasa allá adentro. El Señor quiere que nosotros seamos genuinos. Él no dice en la Biblia, sean genuinos, así explícitamente. Pero el Señor nos dice que seamos genuinos, que seamos reales y auténticos. Y quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así como el aceptar al Señor, el seguir al Señor, el servirle está en nuestra decisión, de igual manera está en nuestra decisión, en nuestra opción el ser genuino. El Señor, la palabra dice andad en el Espíritu. Pero ¿qué significa andar en el Espíritu?
significa caminar controlados por el Espíritu, que hemos decidido dejar nuestra propia guía por nuestra propia mente y hemos decidido que el Espíritu Santo nos guíe en palabras, en conocimiento y en acciones. ¿Y por qué en estas tres? En conocimiento, en palabra y en acciones. Porque primero es desde adentro, en conocimiento, en lo que sentimos. Entonces, desde adentro que nos guíe hacia afuera, en palabras y en acciones. Entonces, andar en el Espíritu es ser genuino. Porque si nosotros andamos en el Espíritu Santo nos está controlando desde adentro hasta el punto que palabras y acciones están siendo controladas por Él. Entonces, estamos siendo genuinos cuando andamos con el Espíritu. Pero andar en el Espíritu no es si cantamos, si predicamos, si estamos sirviendo, si tenemos algún privilegio en el círculo de amistad, algo que estemos haciendo en la obra del Señor. Eso no es andar en el Espíritu, porque lo podemos hacer sin necesariamente ser genuino, sin necesariamente andar en el Espíritu. En Éxodo 28 narra la preparación que tenían los sacerdotes para entrar a la presencia del Señor, que yo le llamaría una preparación tanto logística como espiritual. ¿Y por qué digo logística? Porque si ustedes se ponen a leer, dan unas instrucciones tan detalladas de cómo tenían que vestirse, de cómo tenían que hacer las cosas. Entonces, y aparte de esa preparación que yo le llamo logística, también está la espiritual. Porque imagínense si tenían que prepararse tan bien con su vestimenta, por cómo tenían que entrar, cómo tenían que salir. Ahora imagínense espiritualmente cómo debían prepararse esos sacerdotes y por qué lo hacían. ¿Saben qué? Ahí era o sos genuino, porque podían morir delante de la presencia del Señor. Si ellos no hacían algo bien, si ellos obviaban un aspecto de toda esa preparación, si ellos pasaban por alto algo, ellos podían morir. Ahora no estamos en esos tiempos. Ahora cualquiera puede entrar a la presencia del Señor porque el velo se rasgó. Y gracias a Dios que cualquiera puede entrar a la presencia del Señor. Pero no necesariamente, como les repito, el que entra a la presencia del Señor o el que ministra es genuino. Y cuando hablo de preparación, como ya no estamos en esos tiempos, no significa que no tenemos que prepararnos, ¿verdad? Es cierto que no estamos en esos tiempos, que la preparación de nosotros no es que nos tenemos que poner un manto, que tenemos que movernos aquí, allá. Pero sí necesitamos una preparación y no me refiero a una preparación de 3 días antes, de 1 hora antes, de que si nos toca un privilegio en el círculo. Por ejemplo, mis círculos son los jueves, entonces el jueves a las 2 de la tarde yo voy a prepararme. No hablo de ese tipo de preparación, sino hablo de una preparación constante, de una preparación que esté todo el tiempo. Porque no hacer la preparación solo logística, ¿cómo lo voy a hacer? Sino espiritual también. Porque lo único que somos afectados cuando no somos genuinos, somos nosotros mismos. Si cuando ministramos la presencia del Señor, si cuando llevamos un privilegio, si cuando le hablamos a alguien y estamos siendo usados por el Señor, nosotros no estamos siendo genuinos, los únicos afectados somos nosotros. Porque ustedes me pueden decir, pero a mí hasta de ejemplo me ponen, Fernanda, de que yo hago bien mi trabajo y yo no necesariamente estoy viviendo lo que hago. Yo no necesariamente paso 5 horas orando, ni siquiera oro todos los días y me sale muy bien, me funciona. Claro que te puede funcionar, claro que funciona, pero los que somos afectados somos nosotros mismos. Y quiero que me acompañen a Isaías capítulo 29, versículo 13.
Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice al inicio, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Era lo que les decía. Podemos honrar al Señor con nuestra boca, podemos honrar al Señor con nuestro servicio, pero nuestro corazón puede ser que no esté alineado con lo que nosotros estamos haciendo, que no esté alineado con lo que nosotros estamos expresando a los demás. Ahora, si estamos trabajando de esta manera, me refiero a la no genuina porque claro que están las personas que lo hacen genuinamente y las que no. Pero si no está pasando eso, si no lo estamos haciendo de manera genuina, hay dos extremos. El primero está en que podemos alejarnos completamente del Señor y decirle, Señor, yo ya no tengo remedio. Me siento doble cara, no he podido manejar la situación bien, no he podido manejar cómo llevar mi vida interna y externa ahí en la iglesia. No he podido saberlo, así que me voy a alejar y no voy a seguir en esto. Ese es un extremo. Y el otro está en acostumbrarse a hacer las cosas con ese fingimiento. Acostumbrarse a hacer las cosas de manera no genuina, que simplemente sea una careta, que simplemente sea una máscara más. La máscara de la iglesia, la máscara de la universidad. Están esos dos extremos. Pero ninguno de los dos extremos nos lleva a algún lugar. Porque si escogemos uno no vamos a ganar nada. Si escogemos uno, en ninguno nos quedamos con el Señor. En ninguno vamos a ser galardonados. Entonces, ya que ninguno de estos dos extremos es el factible, ¿qué es lo que nos queda hacer? Nos queda venir ante el Señor y decirle, Señor, definitivamente yo no he hecho las cosas bien, y mantener cuentas cortas con el Señor. Mantener cuentas cortas y cada vez que porque nosotros podemos fallar, claro que vamos a fallar, pero al mantener cuentas cortas con el Señor, esto de no ser genuino, no lo hacemos un deporte de que sí, casualmente todos los jueves cometo un error y realmente no soy genuino al llegar al círculo. No tiene que convertirse en un deporte, tenemos que mantener cuentas cortas con el Señor. Porque al fin y al cabo el Señor se derrama por su pueblo. El Señor no se derrama por nosotros mismos, el que está ministrando. El Señor no es que por vos Él se va a derramar un poco más o un poco menos. O por vos Él se va a derramar 2 horas más o 2 horas menos. El Señor se derrama simplemente por su pueblo. Pero ¿qué pasa entonces si estamos ministrando la presencia del Señor? ¿Qué pasa entonces si estamos llevando un privilegio y no lo estamos haciendo de manera genuina? ¿Qué pasa con los que están haciendo eso? ¿Por qué el Señor lo usa? Quiero que me acompañen a 2 pasajes. Están en Mateo. El primero es Mateo capítulo 9. Versículo 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. Ahora vamos a Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Y dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con estas personas que hicieron prodigio en el nombre del Señor? ¿Qué pasó con estas personas que estaban ahí trabajando para Él? ¿Por qué el Señor les dice que no los conoce? ¿Y saben por qué fue? Porque ellos fueron usados porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ellos estaban dispuestos a ser usados por el Señor. Y posiblemente, seguramente, ellos lo hacían bien. Ellos yo me imagino que, Señor, aquí está mi talento, entonces úsalo para tu obra. Pero hay un detalle: ellos se olvidaron de lo importante, que era cuidar su interior. Ellos se olvidaron que el exterior tiene que ser fruto de lo que pasa a puerta cerrada. Se olvidaron de la importancia de conocer en intimidad al Señor. Y solo se dedicaron a lo que la gente miraba. Solo se dedicaron a lo que las otras personas podían apreciar de ellos y no lo que el Señor miraba de ellos. Y no como el Señor los miraba cuando ellos estaban ministrando su presencia, cuando ellos estaban ministrando algún privilegio. No pudieron ver lo que realmente importaba. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, es muy fácil aparentar, es muy fácil fingir que estamos bien, es muy fácil hacer creer a todos los demás que llevamos una buena vida y que todo marcha bien y que todo lo que decimos y que todo lo que hacemos es realmente lo que hay dentro de nosotros. Es muy fácil hacerlo. Pero, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a exteriorizar lo que hay dentro de nosotros? Yo sé que cada uno tiene sus cosas internas, pero quiero que se pongan a pensar: ¿qué pasa si estas cosas que tengo en mi corazón son expuestas? ¿Qué pasa si estas cosas que hay en mí salen a la luz? ¿Voy a sentirme avergonzado? ¿Voy a querer salir corriendo porque no voy a poder soportar que estas cosas sean expuestas? O tal vez no va a haber problema, porque yo he tratado de que mi exterior sea fruto de lo que hay dentro de mí, de que mi exterior sea fruto de cómo yo conozco al Señor en la intimidad, de cómo yo he manejado mi relación con Él. Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué significa legítimamente? Significa real. Si no lucha real, sin trampa, genuino. Si nosotros comenzamos a caminar, comenzamos a correr la carrera del Señor y no lo hacemos de forma legítima, de forma genuina, no vamos a coronarla. No vamos a ser coronados. El Señor lamentablemente nos va a decir: no los conozco. No te conozco porque vos no te preocupaste
por tu interior, porque vos no viste lo que era importante para mí. Porque vos solo pensaste en que no importa, voy a cuidar lo que la gente ve de mí y así van a estar bien las cosas. Entonces no vamos a poder ser galardonadores de lo que el Señor quiere para nosotros. No vamos a poder ser galardonadores de todo lo que trata esta carrera. No vamos a poder llegar a aquella meta que tanto hemos trabajado. Y tan solo porque no nos fijamos qué está pasando con nosotros mismos. Porque no nos estudiamos. No vemos qué pasa conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué pasa conmigo cuando yo estoy al frente de las personas? Es realmente lo que yo digo, lo que yo hago, lo que pasa conmigo mismo. Así yo ante el Señor, sin fingimiento, sin ponerme una máscara. ¿Es realmente eso lo que pasa? El Señor quiere que seamos genuinos para que nosotros podamos ministrar su presencia, para que nosotros podamos estar en su presencia de forma genuina, para que no sintamos culpa luego, para que no sintamos esa doble cara, para que no sintamos ese vacío después de que el Señor nos usó grandemente. Aquí, cómo el Señor se mueve, qué bárbaro. Pero ¿qué pasa allá adentro? El Señor se está moviendo a solas con vos así. El Señor está llenándote a solas así. Eso es lo que importa. Eso es lo que realmente vale. ¿De qué vale que el Señor te esté usando y vos sintás que se mueve su presencia y que todo cambia y que la atmósfera cambia cuando vos tomás el micrófono? ¿De qué vale si adentro, si donde importa no es lo mismo? No vale, porque el Señor quiere que aparte de usarnos y de que alcancemos a personas, Él quiere que nosotros, que nuestro corazón le pertenezca, que nuestro corazón esté alineado con el de Él. Él quiere que seamos esos instrumentos suyos para alcanzar a otros, pero que esa proyección que nosotros vamos a tener en las demás personas sea genuina, que esa proyección que nosotros vamos a tener en las demás personas sea real y auténtica. Quiero que se pongan de pie, por favor.